La relación en Venezuela es bien tensa, ¿no es cierto? Tanto desde mi punto de vista creo que el gobierno tiene un discurso también confrontacional, la oposición creo que ha hecho ahora el esfuerzo por reagruparse y tener un solo candidato, pero no hay un punto, por lo menos hasta ahora no se ve un punto de encuentro. Entonces la oposición venezolana ya estaría en la capacidad de conducir ese caballo tan grande si es que resultara ganador. Pero antes yo quiero hablar Sí. de qué transformación social se habla en Venezuela. A ver, datos. Mira, las reservas internacionales de Venezuela son 30.000 millones de dólares. Ya. Venezuela es la segunda o la tercera potencia petrolera en el mundo, ¿ya? El Perú tiene 50.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Sí. Venezuela importa leche, arroz, pollo, arroz, azúcar y todos los cereales. Prácticamente Venezuela es un país monoexportador y que importa más o menos el 70% de su consumo doméstico. Venezuela, señor Gustavo Espinosa, no tiene nada que ver con Marx. Marx en El Capital escribió que las sociedades que crecen y que producen son aquellas que trabajan. En términos reales, una hora invertida en un barril de Venezuela le retribuye en términos de dólares 4 horas de trabajo del exterior. Cuando suben los precios de petróleo son 9 horas. Pero a pesar de eso, Venezuela importa hasta los huevos que comen los venezolanos. ¿Ha mejorado Entonces, la condición de vida de los venezolanos? Por supuesto que sí, y no hay que dejarse sorprender por datos falsos. Por No, ejemplo, no. cuando No se puedes. habla, cuando se habla de, usted ha hablado De los huevos. de las reservas internacionales Ah, netas de Venezuela. Dice que tiene Venezuela 30.000 millones de dólares. Hay una ley en Venezuela donde se establece el límite, el tope de las reservas internacionales. Ese tope es 30.000 millones de dólares. Interesante. Sobre ese tope hay una cantidad adicional que solo se puede utilizar de acuerdo a un mandato legal. Es más o menos 40.000 millones de dólares Está haciendo usted adicionales. un juego de palabras, Entonces, señor Gustavo son Espinosa. 70.000 millones de dólares que tiene de reservas internacionales. La condición netas de vida de los Venezuela. venezolanos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Venezuela es un monoproductor, es cierto, es un monoproductor, es decir, produce petróleo. Pero eso es producto de Chávez, eso es producto del régimen actual. No, esa es la historia venezolana. No ha cambiado En la mucho, historia digamos. venezolana siempre, efectivamente, ha ocurrido que la oligarquía venezolana ha mantenido a Venezuela como un país monoproductor. Y a los venezolanos les he dicho, no se preocupen, con la plata del petróleo tenemos suficiente, si hay que comprar carne hay que comprarle a los argentinos, si hay que comprar esto los compramos a los otros, porque nosotros no necesitamos producir nada, porque tenemos suficientes recursos con el petróleo. ¿Pero ha mejorado Eso la se condición está de vida queriendo de los venezolanos? modificar, y se está modificando significativamente. Precisamente PDVSA, ahora que tiene grandes recursos y grandes ingresos, está utilizando esos ingresos para mejorar la calidad de la producción agrícola y para No es mucho, el no es mercado. mucho tiempo, 12 años y se ganaría 19. No es mucho tiempo, no es mucho tiempo en un país que está 200 años con un determinado sistema económico, que usted lo quiera cambiar en 10 años o en 12 años. Mira, pero está cambiando, está avanzando. una sociedad que importa el pollo que come, que importa el arroz o el huevo que come, no es una sociedad sana. No es una sociedad que crece, sino es una sociedad parasitaria, que parasita de un recurso natural, ¿no es cierto? En Venezuela desde Chávez ha terminado la agricultura, ¿sabes? Por la cooperativización de las Antes Venezuela producía sus carnes, producía parte de su consumo doméstico. El día de hoy no tiene agricultura Venezuela por el proceso de cooperativización. ¿Y qué opinas tú, Víctor, del nacimiento de Chávez? O sea, pero hay algo más. Mira, la sociedad venezolana es una de las sociedades más violentas y más desinstitucionalizadas de América Latina. Tiene el nivel de tasa de mortalidad por criminalidad más alta de América Latina. ¿Qué decir sobre eso, don Gustavo? Y sabes que eso tiene que ver con que, digamos, este régimen populista ha inyectado tanto dinero clientelista, tanto dinero porque el oro negro es el oro negro, ¿no es cierto?, que esta gente, no hay las instituciones para recibir esta cantidad de dinero. Entonces se han creado, digamos, mafias, ganas de la equidad corrupción. para darle la palabra a don Gustavo. ¿O no es verdad esto? No es verdad en absoluto. Bueno, como no es está verdad bien. muchas de las cosas que estás diciendo tú. Por ejemplo, tú dices Venezuela no produce arroz. Mentira.
Venezuela ahora produce arroz suficiente para el mercado interno y está tratando justamente de recuperar su capacidad productiva en el plano de la agricultura y le está yendo bien. Y no lo está haciendo el Estado, lo está haciendo el Estado también, con ayuda del Estado, lo están haciendo las empresas privadas y empresas asociadas con el Estado. Y ese es un desarrollo normal. Ahora, ¿hay un clima de violencia en Venezuela? Por favor, un clima de violencia hay en el Perú. Y si nosotros vemos los noticieros de la televisión, la primera noticia es un asesinato, la segunda noticia es una violación, la tercera noticia es un asalto a un banco. Entonces, esa es la violencia institucionalizada en América Latina. ¿Acaso no vemos los maras, estas bandas en Centroamérica? Esa no es la violencia institucionalizada, es la violencia que ha generado la sociedad capitalista. Y esa violencia se quiere mantener y se quiere desarrollar en Venezuela porque precisamente lo que se quiere es destruir el proceso venezolano. Hay una campaña mundial, internacional, por quebrar el proceso venezolano, como hubo y como hay también una campaña internacional. Hablando de lo internacional, Víctor, ¿tú crees que es verdad esta cuestión de que Chávez es el asusador en gran medida de las cosas que suceden en el Perú, que financia, no sé? No, yo no creo eso. Mira, yo creo, mira, en primer lugar, yo no comparto la visión facilista que tiene la derecha latinoamericana sobre Chávez, ¿no? O sea, yo creo que el fenómeno Chávez no es sino la expresión del fracaso de las oligarquías latinoamericanas, claro, de construir un sistema republicano, democrático, una economía de mercado que incluya a los excluidos, ¿no?, a los desfavorecidos. Mira, el Caracazo que hubo, ¿no?, era el campanazo. No fue sino el campanazo que liquidó a los partidos tradicionales en Venezuela. En el Perú pasó algo parecido, ¿no?, sino que la salida autoritaria en el Perú fue de derecha y en Venezuela fue de izquierda. Pero lo que yo sí creo, ¿no?, es que desde Chávez para acá, ¿no?, hay una especie de reciclaje de este proyecto de izquierda latinoamericana que antes lo representaba Cuba y que quedó aislada luego de la caída del muro de Berlín y de la Guerra Fría, ¿no? Después del fin del muro de Berlín, Cuba queda como una paria en América Latina, sin recursos, sin financiamiento. ¿Usted comparte esa idea de que Chávez representa ahora la posibilidad de las transformaciones sociales en los países de la región, la necesidad de un líder de izquierda? No, los pueblos de América Latina no necesitan líderes, digamos, traídos de otras partes. Cada pueblo está haciendo sus luchas. El pueblo peruano está haciendo sus luchas, está desarrollando sus acciones, está haciendo su propio proceso. Lo mismo ocurre con el pueblo boliviano, el pueblo argentino, el pueblo ecuatoriano, el pueblo venezolano. No hay nadie que pretenda ni esté en capacidad de dirigir el proceso revolucionario latinoamericano. Naturalmente el proceso venezolano es un ejemplo, es una orientación y Chávez es una figura continental por su tradición. Tenemos y por su experiencia un par de minutos, yo les rogaría que en un minuto podamos cerrar este debate. Mira, yo lo más lamentable de Venezuela es la manera como se construye un sistema autoritario aplastando la libertad de prensa que el día de hoy en el mundo, luego de Fujimori, es la madre de todas las libertades. O sea, el día de hoy en el mundo, y eso lo dicen los científicos políticos más renombrados de las universidades más avanzadas, no se puede hablar de democracia sin libertad de prensa. El problema es que la libertad de prensa está en manos de las empresas y bueno, las empresas tienen una orientación. Discúlpame, no hay libertad de prensa en el mundo sin empresario privado y sin periodista independiente. Pero la mayoría de medios de comunicación, de los dueños de medios de comunicación, están en manos de una lógica. No, mira, lo que tú acabas de decir es un contrabando. Yo lo que digo es lo siguiente, la libertad de expresión es fundamental y la libertad de prensa, eso estamos de acuerdo, pero la mayoría de medios de comunicación están en un conglomerado mediático con una direccionalidad. Ahí donde no hay propietario privado de medio de comunicación. Pero dime, Víctor Andrés, ok, pero no, dime, la mayoría de medios de comunicación en el mundo, los grandes medios de comunicación están en las manos de una orientación de derecha. The Guardian, The New York Times, el Murdoch y toda esta cosa, todos son empresarios privados. Señor Espinosa. Pero mire pues, primero, lo que tú estás diciendo, lo que está haciendo es constituir un atentado a la libertad de expresión porque no lo dejas a él expresarse y dar su punto de vista. Yo estoy defendiendo un punto de vista y ustedes están muy cerca. Hay que ser muy claros en eso, pues. Es un recurso periodístico. Estás defendiendo la libertad de las empresas,
para aplastar la voluntad de la gente que quiere opinar de una manera distinta. Aquí el señor quiere opinar de una manera diferente, tú lo atarantas y le impides hablar. Es que usted opina en un sentido y el señor opina en un sentido. Eso es una Entonces, manera yo utilizo de el tema de la libertad de expresión. pero en relación a Venezuela, mire, en Venezuela Sí. hay 10 canales de televisión, de los cuales 2 son del Estado, los 8 restantes son privados. Este canal de televisión que perdió la señal, no le quitó el gobierno de Venezuela la señal, simplemente tenía una licencia por un tiempo determinado, se le venció la licencia y el Estado no se la renovó, tenía legítimo derecho, todo el derecho del mundo de no renovarle la licencia. ¿Por qué tenía la obligación de renovarle la licencia? Estimados visitantes. Ese simplemente es un... El tema es, no sé si es una cosa pero muy breve. No, mira, yo felicito a tu programa porque este tipo de debates deberían producirse en la televisión. Muy bien. No, usted sabe, don pero Gustavo, no hay televisión de ese tipo porque la libertad de prensa que tú practicas no permite, por ejemplo, que Cecilia Valenzuela nos invite a nosotros. Te invita ¿te das cuenta por qué tuve que intervenir así? No, pero algo de eso es cierto, algo de eso es cierto, ¿no? Yo te digo que la letra seguir debatiendo sobre este tema, sobre la libertad de expresión, si te parece, si debatimos un poco. algo que a mí te invitan cada rato. me hace saltar en un resorte. ¿Puede haber libertad de prensa sin propietario privado? Si alguien me responde que sí. No puede haber libertad. Tengo que cortar la entrevista. Muchísimas gracias a Víctor Andrés Ponce y a Gustavo Espinosa por este interesante debate. Habríamos querido continuarlo más, pero así son las cosas.